realmente es una alegría enorme la que me embarga en este momento de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y como mencionaba mi caro amigo Lucas, sí, en efecto, estoy haciendo una pequeña pausa necesaria para poder compartir esta enseñanza con ustedes, porque estamos realizando algunos trabajos aquí en la iglesia de Meraz. La iglesia ha estado en bastante malas condiciones desde cuando se construyó y ahora pues estamos reactivando la iglesia de una manera aceptable, digna para la predicación del evangelio. Y sí es cierto, la gran pasión de mi vida es traer pecadores a los pies de Jesús, compartir el evangelio con aquellos que no lo conocen. Por eso es que estaba de oído en la oración y entiendo que Diana Manríquez nos está visitando. Bienvenida, Diana. Espero que la presentación de esta noche le traiga cerca a Jesucristo, le traiga a los pies de Cristo. Usted puede encontrar en la persona de Cristo su amante y su tierno Salvador, al igual que todo el grupo, ¿verdad? ¿Cuántas personas están asistiendo aquí al chat? Con usted somos 14, pastor. Somos 14. Ok, perfecto. Entonces, mi saludo a todos, esperando que esta presentación glorifique a nuestro Señor Jesucristo y proclame este evangelio del reino que ha sido entregado a nosotros. Somos depositarios de esta verdad y es nuestro privilegio poderlo compartir con aquellos que no lo conocen. Así que partamos de el perfil de la presentación. Tiene que ver con el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. No vamos a entrar en detalles en relación al aspecto teológico, la persona del Espíritu Santo propiamente dicho, sino solamente su trabajo, su misión, el rol que juega el Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque desde el momento que uno abre su corazón a Dios, acepta a Jesucristo como su Salvador personal, en ese exacto momento somos imbuidos del Santo Espíritu de Dios y es el Espíritu de Dios el que nos hace vivir una vida victoriosa. Es lamentable que muchos cristianos tengan un conocimiento superficial o vago en cuanto al Espíritu Santo, su persona y su obra en la vida del creyente. Pero es la voluntad de Dios que nosotros lo conozcamos a Él. Él es un Dios que se revela. Dios no es un Dios absconditum, un Dios oculto. Dios es un Dios revelatum. Él se da a conocer. Y a partir de eso es que Él ha manifestado su voluntad y sus planes, como lo dice Amós: nunca hará Jehová el Señor nada en secreto sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y es por eso que el ministerio de los profetas se ha presentado como algo necesario en momentos críticos de la vida del pueblo de Dios en toda su historia. Y ahora, cuando estamos enfrentando grandes desafíos en este tiempo del fin, necesitamos abundantemente de la obra guiadora, orientadora, consoladora y convencedora del Espíritu Santo. Así que vamos a hablar de esa obra que tiene la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El capítulo 16 de San Juan, el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí
partimos de la premisa que el Espíritu de Dios nos consuela. Es decir, la primera obra que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente es consolarnos. Usted dirá, pero yo no estoy llorando para ser consolado. Somos consolados cuando en medio de los problemas de la vida encontramos un aliciente, un oasis, un descanso, un remanso de paz. Lo encontramos en la tercera persona de la deidad, en el Espíritu Santo. Él nos consuela. El parakletos en el griego hace alusión a que está al lado de, junto a, para confortar. Y es por eso que se le llama consolador, porque su labor primordial está acompañar la jornada del creyente paso a paso, y desde allí el creyente toma fuerzas, el creyente se beneficia de la obra del Espíritu Santo en consolar. Nos consuela en las luchas cruentas de la vida. Todos tenemos dificultades, problemas. Todos tenemos dudas. Todos tenemos incertezas. Todos fracasamos en algún momento de nuestras vidas. También tenemos nuestras heridas. A veces somos traicionados. A veces nos hieren. A veces hay gente que se aprovecha de nosotros. Entonces, todo el sentimiento, la gama de sentimientos negativos que pululan en nuestra mente, eso genera una carga de estrés constante en nuestra vida, y es necesario que tengamos la consolación del Espíritu de Dios para poder enfrentar una situación semejante. El Parakletos, el consolador, estará al lado nuestro, junto a nosotros, precisamente en nuestra jornada, no de manera virtual, sino de manera real. Consistentemente, el Espíritu de Dios marcha, nosotros marchamos guiados por el Espíritu del Señor. Así que en medio de enfermedades, en medio de traiciones, en medio de cualquier situación, recordemos que no estamos huérfanos. Esas fueron las palabras confortadoras del Señor Jesucristo, momentos antes de partir de esta tierra para ser entronizado en el cielo. No os dejaré huérfanos. Enviaré a vosotros otro consolador. Y es interesante que esa palabra de otro, para nosotros otro, pues aquí tengo una pluma, esta es otra pluma. Entonces para nosotros es otro, la palabra otro es esencialmente otro, distinto, diferente. Pero en el griego se utilizan dos palabras para la palabra otro. Es la palabra alos, cuando es otro igual, y la palabra heteros, cuando es otro diferente. De allí es donde viene la palabra homo, es también igual, pero es que comparte los mismos rasgos, las mismas características. Pero alos es algo idéntico. Alos es algo idéntico. Heteros es otro, pero diferente. Y es interesante que la palabra que utiliza Juan es, les enviaré otro consolador, es la palabra alos. ¿Por qué será otro igual? El Espíritu Santo es igual a Dios. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, lo que deducimos es que el hecho que Cristo se fue y nos mandó, nos dejó el Espíritu Santo, que no quepa en nuestra mente que nos ha dejado otro consolador de un bajo rango, de baja calidad, de carente de competencia, falto de quilataje. En ningún momento eso podría estar nada más en nuestra mente, de alguna forma. Pero
comparto con ustedes esa palabra que Cristo dijo, les enviaré otro consolador. La palabra que se usa ahí no es heteros, otro diferente. Por eso ahí viene la palabra heterosexual, o sea que tiene relacionamientos de intimidad con una persona del sexo opuesto. Entonces, en ese sentido es otro diferente, heteros, pero la palabra que se usó aquí es alos, otro igual. O sea que el Espíritu Santo comparte las mismas características divinas. Partimos entonces desde esa premisa. Segunda premisa, el Espíritu de Dios realiza una obra de convencimiento. Es bien pintoresco referirnos a X o Y persona. Fulano no me convence, sutano no me convence, mengano no me convence. Es que no tenemos que convencer a nadie. El único que convence es el Espíritu Santo. ¿Convence de qué? Nos dice el versículo 8, y cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. La primera seguridad que nosotros debemos de tener, imagínense, es la seguridad de que somos pecadores. Pero es una seguridad que nos debe de conducir arrepentidos a los pies de Cristo. Porque si tenemos un elevado concepto de nosotros, de nuestra moralidad, de nuestra idoneidad como personas, que somos tan decentes que ni siquiera nos merecemos los vaivenes que llevamos en la vida, los fracasos que tenemos en la vida, los infortunios furtivos de la vida que vienen a trastocar nuestros planes. A veces nos sentimos injusticiados porque de alguna forma no nos merecemos tamaña cosa y empezamos a pensar que de alguna forma estamos siendo objetos de una tremenda injusticia. Queridos, el primer convencimiento que necesitamos es debemos de estar convencidos que somos pecadores. El convencimiento de que somos pecadores nos debe de conducir arrepentidos a los pies de Cristo. En la medida en que reconocemos la grandeza de nuestros pecados, la realidad nuestra como pecadores, el reconocimiento de esa realidad nos debe de conducir arrepentidos, confesando el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Ahora, nos convence de pecado, de justicia porque Cristo es el justo, de justicia porque Cristo es el que justifica, y de juicio porque Cristo es juez. Esto es algo hermoso, porque también eso tiene que ver con el juicio de el que ha propagado el pecado en los seres humanos. Entonces, el archiautor, el autor par excellence del pecado, tiene que ser llamado a juicio. Y según el versículo 8, Satanás es llamado a juicio en función de su maldad, en función de que todo lo malo se ha originado en él. Y él lo ha promovido, y él ha hostigado, él ha conducido a la ruina a las personas. Entonces, desde esa perspectiva, es que entendemos que es muy justo que el evangelista Juan proclama el juicio conclusivo del demonio, porque en la parte final del versículo 8 dice, en el versículo 9, perdón, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el que no cree que es pecador hace a Dios mentiroso, según San Juan. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Es necesario que creamos que somos pecadores, porque una vez conscientes de nuestra enfermedad, vamos a sentir necesidad de un Salvador.
Ahora, dice que de justicia por cuanto voy al Padre. ¿Cómo que de justicia por cuanto voy al Padre? Cristo está yendo al Padre para iniciar una obra de mediación. Cristo está ascendiendo a los cielos para entrar en el santuario celestial, para hacer intercesión por aquellos que se arrepienten del pecado. Y luego dice que también de juicio, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, que la vida, ministerio y muerte de Cristo ha puesto un juicio irrevocable en la persona de Satanás. Es decir, que el caso de Satanás es un caso totalmente perdido. Es curioso cómo algunos abogados que tiene por ahí el diablo opinan que existe posibilidad de que el diablo se salve. Es porque no han leído este texto. El diablo ya ha sido juzgado. La sentencia ya está hecha. Solamente falta la ejecución definitiva. Ahora, entonces, en esa parte final, nosotros vemos, de este versículo 8 y 9, vemos implicaciones de la doctrina del santuario. El Espíritu Santo, quien ministra con Cristo también, y que trae a los pecadores arrepentidos a reconocer su pecado, que promueven de alguna manera el hecho expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. De esa manera los hombres de esa manera los hombres echan mano de la salvación. Es para eso que el Espíritu Santo viene, para convencer al hombre de ese hecho. ¿Cuál hecho? De que somos pecadores. ¿Cuál hecho? De que necesitamos un Salvador. ¿Cuál hecho? De que Cristo está intercediendo en el santuario celestial en favor nuestro. Eso es lo grandioso del Evangelio. Comprender, entender cómo Dios nos salva. En eso consiste la doctrina del santuario. Ahora, tercera obra que desempeña el Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. En un mundo confundido, en un mundo lleno de caos y de vientos de doctrina y de ideologías, de filosofías huecas que reclaman el rango de palabra de Dios, entre tanto que contradicen su totalidad o buena parte de las escrituras o aspectos fundamentales de la verdad bíblica. Eso es totalmente espurio. Es porque las personas están tomando la batuta de maestros de la verdad, de maestros del evangelio, cuando deberían estar aprendiendo. Hoy en día encontramos mucho eso. Los blogs están repletos. YouTube está inundado por autoproclamados maestros que hacen sus componendas ignorando aspectos fundamentalísimos de la palabra de Dios. Y los hay internos y externos y por todos lados y de todos los tamaños y de todos los colores, porque la falsedad doctrinaria es una epidemia que cunde básicamente casi cada mente hoy día. Precisamente por esto, porque la gente ha olvidado dejarse guiar por el Espíritu Santo.
El ministerio más noble que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente es guiarlo a la verdad divina, a la verdad bíblica, a la doctrina correcta. La doctrina correcta va a desarrollar un cristiano saludable. La doctrina antojadiza va a producir un cristiano anémico, intoxicado con el error. Y Dios quiere evitar ese problema. Por eso es que el ministerio del Espíritu Santo es fundamental en la vida del creyente. Lo guiará a toda la verdad, dice la palabra de Dios. La gran pregunta es, ¿quién te guía a ti? ¿Quién guía tus pensamientos? ¿Quién guía lo que tú crees? ¿Quién guía lo que tú haces? ¿Es el Espíritu de Dios? Según el capítulo 8 del del libro de Romanos, dice que nosotros debemos de caminar según el Espíritu y no según la carne. Cuando caminamos según la carne, seremos víctimas del engaño. Seremos víctimas de la doctrina falsa. Nos van a embaucar fácilmente los falsos maestros, los falsos doctores. Seremos presa fácil para ellos. Pero en la medida en que permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe en cada aspecto de nuestra vida, de esa forma vamos a estar más que seguros. Hoy en día se proclama una falsa independencia. Es una independencia, la independencia es buena cuando Dios está al frente de nuestra vida. La independencia es linda cuando es una que se ha ganado por la libertad que Cristo produce en nuestra vida. Pero cuando se habla por ejemplo, en los círculos eruditos de la independencia académica y el mundo académico, hoy día se ha dado a la tarea de cuestionar a Dios, cuestionar la palabra de Dios, cuestionar los actos de Dios y la interrelación y los hechos que Dios desarrolla con sus criaturas. Eso es osado, necio, satánico y pernicioso. Eso está destruyendo la vida de mucha gente hoy día. Es una dependencia que proclama y conclama el mundo de hoy, particularmente en los círculos intelectuales y académicos, que en nombre de la ciencia se desprestigia la fe, se ridiculiza la religión verdadera, obviamente, de la Biblia. Se ridiculiza a Dios, a la iglesia, a los creyentes. Vivimos en una sociedad que se ha conformado con los adelantos tecnológicos, con todos los beneplácitos que nos ha traído, las bendiciones que nos ha traído la ciencia, y en nombre de la ciencia se pronuncian contra Dios, contra su plan, contra su verdad absoluta, contra sus principios, contra la moral que impone las Escrituras. Y eso está generando una sociedad enfermiza, una sociedad loca, desprovista de dirección. La gente no sabe para dónde va. La gente va sin rumbo, porque solamente tiene dirección, puerto seguro. Aquel que ama, que teme, sirve a Dios, sabe cómo llegó aquí, sabe por qué está aquí y sabe para dónde va. Tener propósito en la vida es tener seguridad en las enseñanzas del Santo Evangelio. Y por eso es que el Espíritu Santo debe de guiarnos a esas realidades. El Espíritu Santo tiene que guiarnos a una comprensión literal de las Escrituras. El mundo académico, religioso, hoy en día trae desprestigio
a una enseñanza histórica crítica de la Biblia. El método histórico crítico de estudiar la Biblia considera a la Biblia nada más como un documento antiguo, pero que no registra las interrelaciones entre Dios y el hombre. Apenas una cultura antigua, los hebreos, que según los mitos de ellos cruzaron un mar rojo, según los mitos de ellos, pues a un hombre se lo tragó un pez, a un tal llamado Jonás, que dicen que vino un filibustero guerrillero que le daba comida a los pobres, que se llamaba Jesucristo, pero Jesucristo no es un personaje que tuvo lugar en la historia, sino que son leyendas, ¿sabe? Para dormir a los niños. Es triste y es lamentable que ese abordaje liberal, destructivo, crítico, ha sido abrazado por mucha gente que se cree cristiana. El abordaje serio de la Biblia es un abordaje histórico-gramatical, donde el texto se expresa, donde la Biblia se expresa. El texto es lo que es en su propio sentido propio, ¿ok? No se sale el texto de ahí. El texto es lo que es. Usted no tiene que ser un perito en griego, un especialista en hebreo, para poder saber las cosas fundamentales de las Escrituras. Un abordaje responsable de la Biblia, histórico-gramatical, es decir, que los eventos tuvieron lugar en la historia. Gramatical, que vamos a depender del sentido del texto, armonizarlo con su contexto, la temática del libro y el propósito general de las Escrituras. Entonces, nada se descuadra en la Biblia. Es un hilo de oro que no puede ser interrumpido por absolutamente nada. Porque Dios es un Dios de orden. A veces las pequeñas discrepancias que percibimos es porque necesitamos estudiar más. Nosotros las percibimos como discrepancias, pero están ahí para motivarnos a estudiar más. No están ahí para minar nuestra fe y nuestra confianza en las Escrituras. Por eso, mis amados, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Luego concluyo con el cuarto abordaje, el cuarto aspecto de la obra del Espíritu Santo. Dice que glorificará a Jesucristo. Mire lo que hará el Espíritu Santo, glorificará a Jesucristo. Algunos tienen la idea que el Espíritu Santo es un humito en una esquina del cielo. Da importancia, pero no tan importante como Dios el Padre y el Hijo. Y hay mucha gente que se ha descarriado inclusive de la verdad de Dios por estas enseñanzas foráneas de la Biblia. Son ajenas a la Biblia esas enseñanzas. Porque la Biblia es la que dice que una de las obras inconfundibles del Espíritu de Dios es que va a glorificar a Jesucristo. Y si no es una persona, ¿cómo va a glorificar a Jesucristo? Un humo no puede glorificar. Al Espíritu Santo se le puede mentir, al Espíritu Santo se le puede entristecer, al Espíritu Santo se lo puede ofender, se lo puede contristar. El Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo conforta, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Tiene que ser una persona. Tiene que ser una persona. Y el Espíritu Santo da espacio al autor de la salvación. Él promueve el bien querer por su buena voluntad en los corazones de los hombres y los trae arrepentidos a los pies de la cruz. Pero fue Cristo quien murió en la cruz del Calvario. Entonces toma a bien la tercera persona de la deidad glorificar la persona de Cristo.
No hay manera como nos confundamos. Esto solamente tiene sentido admitiendo lo que la Biblia afirma, confirma y testifica, que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Su obra es testificar que la salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario es la solución para los problemas del hombre. Una vez que el hombre abraza los hechos que Cristo efectuó en la cruz, el hombre se pone a salvo de sus pecados. No hay otra manera en que podamos entender este trecho de la palabra de Dios. Así que, queridos, que el Señor les bendiga. Pidamos la obra del Espíritu Santo, porque vea que dice la sierva del Señor en el camino a Cristo, dice, el Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Está encargado de presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que obtenemos por él. El Señor Jesús dijo, el Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. Vea qué hermosura. Dice que el Espíritu Santo es el único maestro por excelencia de la verdad divina. Si somos guiados por él, no erraremos el camino. Si somos orientados por él, cada paso que nosotros damos será un paso. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Quedémonos con eso, que la obra del Espíritu Santo es algo necesario para nuestra salvación. Amén. Muchas gracias, pastor.